Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a casa nuevamente. Digo nuevamente porque hace un ratito hicimos un programa con Miriam, así que es otra vez. Me senté en otro lado, pero en la misma casa. Eh, Acá estamos en un nuevo programa de principios para el éxito y es un privilegio poder compartir con ustedes algunas verdades de la palabra que en definitiva nos ayudan a tomar mejores decisiones y a plantarnos de una mejor manera frente a la vida, ¿no? El tema que sentía compartir con ustedes en el día de hoy, le puse un título así: Notas sobre la crisis, ¿no? Sobre una crisis, porque en realidad podría ser aplicada a esta que estamos viviendo o a cualquier otra en el futuro, ¿no? Y el primer versículo que venía a mi cabeza tenía que ver con, está en Filipenses en el capítulo 1, y voy a leer los versículos 6, el 9 y el 10, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y saltando al 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, dice el apóstol, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, así que voy a dejar ahí un poquito la intriga. Pero con respecto a las crisis en general, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que exageran inevitablemente lo bueno y lo malo nuestro, ¿no? Siempre. Tergiversan de alguna manera la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Una posición muy importante o una costumbre muy buena que deberíamos tener o que deberíamos incorporar si es que no la tenemos para una crisis, para una situación complicada, para un desafío y demás, es entender y dejar bien claro, y en la medida de lo posible, si tienen posibilidad, la mejor de todas es anotar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo puedo controlar? ¿Cuáles son aquellas cosas que no puedo controlar? ¿Y cuáles cosas sé de la crisis o de la situación que estoy viviendo, ¿no? La primera cosa importante de esta crisis en particular y de todas las crisis en general es que no duran para siempre, ¿sí? Si yo estoy pensando ahora, o tengo la sensación, o me levanto a la mañana con la sensación de que esto va a ser para toda la vida y que me voy a quedar encerrado en mi casa toda la vida, no es así. Todas las crisis duraron un determinado tiempo, un determinado periodo de tiempo. No importa si, no estoy acá diciendo si es larga o si es corta, no estoy determinando cuánto tiempo va a durar esta en particular, pero sí lo que sé es que no va a ser para siempre. Y yo no tengo que exagerar entonces en este sentido, no exagerar. La segunda cosa que generan todas las crisis es distracción, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de tracción? Tracción es adelantar, progresar, ¿sí? Avanzar, ir para adelante. Bueno, la distracción es justamente todo lo contrario. Nos toca en este tiempo estar atento a ver si esta crisis nos está generando distracción, nos está frenando, está evitando que traccionemos. La siguiente cosa que hace una crisis es revelar lo que tenemos adentro. Las crisis no nos hacen, no nos forjan, principalmente nos revelan, ¿sí? O sea, una crisis es lo que hace es saca para afuera lo que ya teníamos adentro, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, las crisis establecen en qué lugar está posicionada mi fe, dónde está basada mi fe, cuáles son las verdades que guían en definitiva mi vida, las que sostienen mi vida. ¿Por qué? Porque lo que hacen las crisis es movernos justamente los pisos, ¿no? Entonces ahí es donde determinamos efectivamente dónde está establecida nuestra fe, ¿no? Entonces, lo que sí sé también en medio de una situación traumática o una crisis o una circunstancia desafiante es que yo lo único que tengo es control sobre mis decisiones y nunca sobre las condiciones o las circunstancias que tengo a mi alrededor. Hoy justo hablábamos en el programa que hacíamos con Miriam, en realidad hablaba Miriam y decía que incluso los países más poderosos del mundo
se creyeron que tenían control sobre esta situación y fueron absolutamente desbordados. De hecho, el país más importante del mundo, hoy Estados Unidos, el 25% de la economía del mundo, Trump se pensó que tenía la sartén por el mango y la cosa se le desmadró y tiene la mayor cantidad de contagiados del mundo y va camino, y no sé si ya hoy superó y tiene la cifra más alta de fallecidos en los Estados Unidos, con lo cual él pensaba que tenía control. La persona más poderosa del mundo se pensó que tenía control y no tenía ningún control. O sea que nosotros solamente siempre tenemos que saber esto cuando nos enfrentamos, repito, a una crisis, a una circunstancia desafiante, a un nuevo desafío, a un emprendimiento nuevo. Tengo que saber que yo solamente controlo mis decisiones y que no controlo el entorno, ¿no? Otra cosa que también sé y que debemos saber sobre la crisis es que la queja nunca ayuda. Quejarme no ayuda, no hace que avance, lo único que hace es robar mi fe, afectar y disminuir mi autoestima, mi ánimo, ¿sí? Veíamos la vez pasada, la semana pasada, el jueves, cuando compartía con ustedes que ánimo tiene que ver con espíritu, con lo que yo imparto sobre las personas. Dejo de impartir ánimo, dejo de impartir espíritu sobre los que tengo alrededor. O sea, me come la crisis, la queja, perdón, me come mi vida espiritual como consecuencia. Y también lo que hace la gente mucho es buscar ayuda afuera en las crisis, ¿no? Y darse cuenta que la única herramienta que tiene es buscar ayuda en el exterior. Entonces surge la costumbre de buscar en alguien más y que alguien me traiga esa solución mágica. Ayer, en una reunión que teníamos, una psicóloga de nuestra congregación, Lorena Gilaberte, miembro de nuestra congregación, nos contaba que puso un mensaje en Facebook ofreciendo ayuda. Y cientos de personas, no cientos, exagero, pero mucha gente le pidió ayuda y estuvo ayudando a mucha gente, pero siempre están buscando esa solución mágica que te dé alguien afuera, ¿no? Entonces buscamos fortalezas en cosas que están afuera nuestro en lugar de buscar en los recursos internos, en lo que Dios ya nos dio, ¿no? Otra cosa que genera la crisis es conformismo. Me conformo. Entonces me digo a mí mismo, bueno, es lo que hay, no tengo otra posibilidad, no puedo salir de esta situación y ya está, me conformo y ahí me quedo estancado, ¿no? Y eso lo que muestra en definitiva es esa debilidad interna, es esa falta de confianza nuevamente en lo que Dios ya me dio. Ahora, lo que sí tengo posibilidad de decidir es si esta crisis va a generar una transformación en mi vida, si esta situación que nos toca vivir va a generar una transformación que venga desde mi interior. Y puedo elegir adaptarme, ¿sí? La adaptabilidad es clave en este tipo de circunstancias. ¿Cómo me adapto a la circunstancia que me toca vivir? ¿Cómo me adapto? ¿Qué ajustes tengo que hacer en este momento? ¿Sí? De un tiempo a esta parte, ya hace bastante tiempo, la adaptabilidad es de las habilidades más valoradas por todas las empresas, por todos los departamentos de recursos humanos. Lo que más miran es justamente la capacidad de adaptarse que tienen las personas dentro del trabajo en equipo, la habilidad de ver la realidad y desechar lo que yo pensé que sería. Digamos, yo pensé que la cosa era de determinada manera, bueno, la desecho y cambio y arranco y hago algo distinto y hago un ajuste y cambio a tiempo y me ajusto para la victoria y hacer pequeñas adaptaciones, en definitiva, que me permitan acomodarme al nuevo escenario. Entonces, esta crisis nos está planteando a todos un nuevo escenario, que inevitablemente implica que nos adaptemos de alguna manera. ¿Sí? A nuestro alrededor hemos visto testimonios de gente que ha de repente cambiado su actividad y pasó a hacer otra cosa, o están haciendo barbijos, o están haciendo máscaras, o están haciendo alcohol en gel en la casa, y han salido a reemplazar los ingresos que provenían por ahí de una actividad distinta. En el caso de nuestra actividad, que es una actividad comercial, que vemos a gente y que constantemente teníamos reuniones, nosotros teníamos alrededor de 2.000, o tenemos en realidad, 2.000 reuniones por año, ¿sí? De gente que vemos y vemos. Ahora, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que cambiarlo, tuvimos que pasar a hacer y a utilizar exclusivamente medios electrónicos para contactar a las personas. Y probablemente, también, no probablemente, sabemos que nos va a demandar más cantidad de reuniones, porque no es lo mismo hacer una reunión cara a cara que tener una reunión por Zoom
o por Skype, o por WhatsApp, o por el medio electrónico que elija tenerlas, porque definitivamente es distinta, la llegada es diferente, la forma de plantearlo es diferente, pero tuvimos que adaptarnos rápidamente. ¿Por qué? Porque teníamos que salir, no nos podíamos quedar en casa sin hacer nada durante un mes. ¿Sí? Yo le decía la semana pasada al equipo de trabajo, que eran aproximadamente unas 100 personas, y yo les decía, hagan de cuenta, a pesar de que al principio dije que las crisis tienen un límite, pero en nuestra cabeza hagan de cuenta que esto no va a terminar nunca, que se van a quedar en su casa toda la vida. ¿Qué harían si se fueran a quedar en casa toda la vida? ¿Qué modificación harían a su estructura de trabajo? Porque no podemos dejar de trabajar y de generar ingresos, ahora tengo que buscarle la vuelta para hacerlo diferente. ¿Sí? No sé si hay gente ahí que saluda o que está. Sí, bueno, Graciela Aresi saluda, Flavia dice gracias al Señor, me aferro a Él todos los días con fe, orando a Dios. Acá están escribiendo una pregunta, pero la están escribiendo. La así están que escribiendo. hay que esperar. Ok, bueno. Entonces, lo que decía es acomodarse a los nuevos escenarios. Ahora, ¿sabemos lo que podemos controlar? ¿Salió la pregunta? No, digo que digas también que el que quiera hacer preguntas Sí, puede obviamente, hacerlo, ¿no? obviamente. Acá hago una especie de resumen y repaso. Sabemos lo que podemos controlar y sabemos lo que no podemos controlar. Hay cuestiones que son que están fuera de mi alcance controlarlas y yo tengo que enfocarme en aquellas que puedo controlar. Ahora, ¿cómo hago o cómo hacemos nosotros para posicionarnos en un lugar donde no estemos cooptados, si se quiere, por las circunstancias, por la situación, para salir del congelamiento, para salir de esa traba, de esa inmovilidad, de esa inacción, de esa distracción, o sea, de esa falta de tracción en la que por ahí me metió esta situación y vos decís, te plantás hoy y decís, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo avanzar, no sé cómo salir de este lugar. Y acá quiero que juntos nos pongamos a pensar en algo importante y un principio, esto estamos hablando de principios para el éxito y esto es un principio importante, que nos ayuda en definitiva a cambiar la perspectiva de la situación o de la circunstancia que nos toca vivir. Y es mirar las verdades del cielo. Fíjense lo que dice Colosenses 3, 1 al 3, dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Otra versión de un pedacito de este versículo dice: llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Y otra versión distinta todavía dice: establezcan su mente y manténganse enfocados habitualmente en las cosas de arriba, o sea, en las cosas celestiales, no en las cosas que están en la tierra, que solo tienen valor temporal, ¿no? Se ve que el mensaje era, qué pregunta, y yo entendí una pregunta. Ok. Estaba como, la pregunta que vos hiciste la estaban ahí. Muy bien. Afirmando. Entonces, lo que hablan estos versículos, o lo que nos hablan estos versículos principalmente, es que hay un principio aplicable para todos los aspectos de nuestra vida. Llámese nuestra vida económica, nuestra vida familiar, los proyectos, nuestras emociones, sí, reitero, a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier situación difícil, ante cualquier necesidad, ante cualquier deseo de crecimiento, si lo miramos del lado positivo, hasta la enfermedad, cualquier circunstancia que se te plantee frente por delante en la vida, la palabra nos enseña a poner la mira en las verdades del cielo y a mantenernos enfocados en las realidades celestiales, ¿sí? Cuando leo que piensen en las cosas del cielo, entiendo y no quiero que piensen que se refiere
a un delirio místico, ¿no? De que yo estoy colgado, voy colgado por la vida pensando a ver qué me dice el cielo y estoy escuchando y parece que todo el tiempo voy escuchando voces que me indican qué es lo que tengo que hacer o cuáles son aquellos pasos que tengo que dar. Porque cuando ocurre a esa gente generalmente, y que es lo mismo que ocurre generalmente cuando la gente viene a una reunión en la iglesia, entra pensando que ahí adentro le van a dar una solución mágica y como no se la dan, cuando sale en la puerta le están esperando exactamente los mismos problemas con los que llegó. Y los mismos problemas nos esperan a nosotros al final de ese, entre comillas, delirio místico que nos agarra y que nos hace plantear de que, bueno, no, yo pienso solamente en lo que me dice el cielo, sino lo que estoy hablando es algo concreto, práctico, real, diario, para aplicar diariamente a nuestra vida. Entonces lo que entiendo es que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra que debemos pensar como piensa el cielo, y empezar a cambiar la realidad y empezar a acomodar ese piso que se nos movió de las verdades que creíamos tener seguras, de las verdades que creíamos saber, de aquellos principios que creíamos que regían nuestra vida, que en realidad a partir de que esto se extendió, porque una de las cuestiones también es que mucha de la gente pospuso un montón de decisiones o pospuso un montón de acciones pensando, bueno, ya total, la cuarentena se termina la semana que viene. Bueno, ya se termina la semana que viene. Bueno, me la corrieron un poquitito más. Ya se termina la semana que viene. Y no. Y constantemente nos fueron corriendo a todos el arco y nos quedamos congelados como al principio y estamos como llegando tarde a la toma de decisiones. Por eso digo volver a pensar como piensa el cielo. Esto es un entrenamiento, ¿sí? Debo tener el hábito de pensar como piensa el cielo. Y de empezar a contrastar la realidad que yo veo con lo que establece la palabra con respecto a esa realidad. Y cuando yo hablo de realidad, me gusta ponerlo entre comillas, siempre la realidad, porque la verdad es que la realidad que nosotros vemos es una construcción que hacemos en función de nuestras creencias, ¿sí? Vemos siempre en función de lo que nosotros creemos que es la realidad. No hay una sola verdad, sino que vemos con nuestro mapa, con nuestros paradigmas, con nuestros modelos mentales, con la historia que traemos, con nuestra educación, con la familia, con cómo nos criaron, con cómo nuestros padres enfrentaban las crisis, qué acciones tomaban, qué reacciones tenían. Y eso durante toda nuestra vida lo hemos aprendido y probablemente estemos reaccionando de la misma manera que reaccionaron nuestros antepasados si no hicimos esta modificación de empezar a pensar como piensa el cielo. Porque en la medida que nosotros adoptamos la manera de pensar del cielo, lo que hacemos y logramos es transformar esa realidad. Porque lo que decía hace un instante es que la realidad es una construcción que nosotros hacemos, así que si la construyo en función de las realidades del cielo, empiezo a transformar las realidades. Entonces tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, vos, yo, de cambiar nuestro presente y nuestro futuro, cambiando la manera en que pensamos, ¿sí? Transformando la manera de pensar, ¿sí? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, el pasado yo no lo puedo modificar, es algo que ya está, ya pasó, ya quedó ahí. Tendré cosas que sanar, probablemente, sí. Dios, me puedo poner en las manos de Dios y Él se va a ocupar. Ahora, confiamos en Dios, ¿por qué? Porque el presente y el futuro sí tengo posibilidades de transformarlo y de co-construirlo junto con Dios, de co-construirlo, ¿sí? Si yo tengo el pensamiento mágico creyendo que Dios va a arreglar absolutamente todos mis problemas, estoy en una complicación. Si yo espero y me siento orando y pidiéndole a Dios y reclamándole sus verdades y sus promesas, esperando que de repente me empiece a llover plata, eso no va a ocurrir. O sea, yo tengo en definitiva que co-construir el futuro. Entonces, confío en Dios, pero me esfuerzo. Hago mi parte. Doy los pasos que tengo que dar hacia conseguir el objetivo, hacia alcanzar el propósito que Dios puso para mi vida, hacia a explotar el potencial que Dios ya puso en mi vida. Entonces, no nos ponemos
ponemos lo mejor de nosotros, nunca sin una dirección, porque tengo que haber pensado en mi propósito primero, nunca a lo loco, ¿no? Primero aprendo lo que el cielo dice de mí y de mis posibilidades, y fundado en esas verdades es que avanzo. ¿Sí? No me quedo congelado, empiezo a dar pasos hacia lograr en definitiva los resultados. Entonces el cielo piensa verdades que generalmente están en conflicto con el mundo natural que a nosotros nos rodea o con los principios que el mundo establece. ¿Sí? Por ejemplo, una de las verdades que establece la palabra dice: dad y se os dará. La Biblia nos enseña primero a dar para que después nos sea dado. Primero a sembrar para luego cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí? La gente lo tiene claro, la gente que trabaja en el campo tiene claro este principio, pero la gente que está en una ciudad no tiene idea lo que se llama, lo que es la siembra y la cosecha. Entonces no tienen idea o no piensan, siempre piensan en recibir, siempre piensan en ganar, sin pensar en dar. Y la palabra nos establece que yo primero tengo que dar, no doy para recibir, no ofrendo para recibir, pero lo hago y doy sabiendo que voy a decir. Una cosa es conocer el principio y hacer y sembrar y dar en función del principio, y no tergiversar ese principio y dar como una manera de torcerle el brazo a Dios para que Él termine dándome. Hay gente incluso no cristiana que conoce mucho mejor este principio que muchos cristianos que yo conozco, ¿sí? Que son gente que sabe dar y que son generosos y que sabe que Dios como consecuencia los bendice. Otro principio que establece la palabra es: para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Y nunca un mejor principio y tan contrapuesto con la realidad que estamos viviendo como en la realidad de hoy. Hay un montón de gente encerrada, con pánico, con ansiedad, con miedo, porque tiene justamente miedo a morirse, ¿no? Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un determinado momento dice: bueno, en realidad no sé qué es mejor, ¿sí? Porque yo me quedo acá para transmitirles a Cristo a ustedes, pero yo sé que voy a estar mucho mejor allá. El morir es ganancia para el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo enseña, me dice: en la medida que dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No se puede estar en paz con todos. Sí se puede, en la medida yo tengo que hacer el esfuerzo y puedo estar en paz con todos. Otra verdad que establece la palabra ahí en Deuteronomio 30 es: yo tengo la capacidad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de elegir entre la maldición y la bendición. Nosotros podemos elegir eso. Piensen bien qué van a elegir, dice el escritor de Deuteronomio, ahí del Pentateuco. Moisés decía: piensen bien cómo van a elegir, si la maldición o la bendición. Y acá dos verdades para cerrar esto así, verdades contrapuestas. Dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Grabate esto en tu cabeza: no he visto justo ni uno solo desamparado. Proverbios 28, 25 dice: el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces, toda esta circunstancia que parece que es para destrozar nuestras economías, que parece que es para que retrocedamos económicamente, que inevitablemente la economía del país se va a ver golpeada, no tengan dudas de eso. Esto no es mi pensamiento, no es la realidad, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, es una realidad, es un dato de la realidad. Nosotros tenemos la posibilidad de estar por encima de eso porque nosotros creemos en las verdades del cielo, y tenemos la posibilidad de estar por arriba de esta verdad y creer que en definitiva no hay un solo justo desamparado y que los que confían en Jehová prosperarán. Y esa es la verdad que nos sostiene a cada uno de nosotros, porque no vivimos según lo que creemos, vivimos según lo que creemos y no según lo que vemos. Entonces no es la vista lo que determina qué es lo que va a ocurrir de nuestro futuro, sino lo que creemos, y sobre esas verdades es que nos plantamos y empezamos a creer las verdades del cielo. Entonces, si no sabes la verdad del cielo o qué es lo que piensa el cielo en contraste con lo que estás viviendo, pedile a alguien que te ayude. Por ahí sos nuevo en la fe y no sabes cómo buscar en la palabra, pedile a algún hermano más
de más años o con más experiencia que vos o de más tiempo en la congregación, que te ayude a buscar las verdades que contrastan contra la realidad que vos estás viviendo, porque hay una verdad que establece un principio de fe que supera la realidad que vos estás viviendo con seguridad, no tengo dudas de eso. Yo mencioné varias recién que tenían que ver con varios temas distintos, pero hay más, hay infinidad de verdades, hay infinidad de principios en los proverbios, en los salmos, en cada uno de los libros de la palabra, principios que establecen y que nos permiten tener una mirada que supere, que está por arriba de la realidad que nos toca vivir. Así que estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que decidir afirmar nuestra vida en Dios y vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos y empezar a pensar con la mentalidad, con la mente, con los pensamientos del cielo. De hecho, creo particularmente que esto nos toca un tiempo de ofrecer esperanza a los demás. Porque como yo tengo una verdad superadora a la realidad que estamos viviendo, una verdad que ha sido establecida por el cielo y vivimos distinto, tenemos otra perspectiva y eso nos permite darle otra perspectiva y una esperanza a la gente que está a nuestro alrededor, desesperada, con miedo, con ansiedad, con pánico, encerrada en sí misma, no solamente encerrada en su casa, sino encerrada en sí misma, teniendo pánico de enfermarse y no viendo futuro, ¿no? Por eso nunca un mejor nombre como la campaña que tuvimos en Semana Santa de un buen futuro, porque esta es la perspectiva que nos da el cielo a cada uno de nosotros. Ver de una manera diferente la realidad que tenemos por delante y creer en definitiva que estamos por encima de eso, porque Dios nos puso por encima de eso, por eso estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, volviendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio de que el apóstol Pablo decía ahí en Filipenses qué es lo más importante, que nos concentremos en lo más importante, ¿no? Y durante todo el libro de Filipenses nos establece y nos dice qué es lo más importante. De hecho, Filipenses 2 es uno de los capítulos, para mí, de los más lindos de toda la Biblia, donde habla de la actitud de Jesús. Pero creo que es más claro Pablo en Colosenses y da respuesta a esta pregunta. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 11, un poquito más adelante de lo que leímos antes, dice: vístanse con la nueva naturaleza. O sea, vístanse, no es algo que no nos van a revolear la nueva naturaleza por encima, sino que nos tenemos que poner nosotros la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y que perezcan más y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Y acá está la clave: Cristo es lo único que importa. Y Él vive en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Hay una pregunta, un comentario? Bueno, algunos comentarios. Los últimos dice: gracias, teología práctica. En mi familia, nos dice Priscila Dorrego, en reiteradas oportunidades hemos experimentado que no hay justo desamparado ni Amén. Su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel siempre. Siempre. Y bueno, y Silvana, la pastora, nos dice: el cielo gobierna sobre la tierra. Amén, amén. Entonces Cristo es lo único que importa. Él es la roca firme sobre la cual nos paramos y su verdad, la verdad que establece la palabra, es la que nos sostiene. Así que empezá a tener los pensamientos del cielo para salir del entorno de esta crisis. Que Dios te bendiga. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia. El hogar en el que no estamos solos. La casa en la que se respira otro oxígeno. La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.